Satanás ha pintado el carácter de Dios como el carácter de un Dios severo, un juez estricto, un terrible acreedor. Para muchas personas, Dios es un Dios cruel, infeliz, que se encarga de hacer infelices a otros. Sin embargo, Jesús vino a la tierra para mostrarnos otra cara del carácter de Dios. Jesús vino e hizo milagros, sanaciones, bendijo a los niños, estuvo con la gente, y cuando Felipe le preguntó, muéstrame al Padre y nos basta, Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De modo que si queremos conocer el carácter de Dios, debemos mirar a Jesús. Mirar a Jesús en su amor, en su ternura. No te hagas imágenes de Dios arbitrarias. Nadie se quiere acercar a un monstruo. Y muchos consideran a Dios un tipo de monstruo al que no quieren acercarse, con quien no quieren tener una relación personal. Satanás ha hecho todo lo posible por destruir la imagen real de Dios. Pero como dije, para eso vino Jesús. Por otro lado, está la generación actual. La generación actual, ellos se sienten Dios. Nos sentimos Dios. Los hombres de hoy y las mujeres de hoy, los jóvenes y los niños de hoy, ellos se sienten Dios. Ellos no se miran como acusados delante de Dios, sino ellos acusando a Dios. Ellos se sienten con el poder de decir, a mí no me gusta Dios. No me gusta eso que hizo Dios. De paso, ellos le quitan a Dios la autoridad de decidir qué es bueno y malo. Y dicen, a mí no me parece bueno, a mí no me parece malo, como que ellos pueden decidir lo bueno y lo malo. Hoy Dios ya no es el Dios temible. En el siglo XVIII, el famoso predicador Jonathan Edwards predicó el famoso sermón Pecadores en manos de un Dios airado. Un sermón que conmovió las multitudes. Fue el propulsor del gran movimiento de avivamiento, lo que se llama el primer avivamiento en el siglo XVIII. Hoy podríamos decir que en vez de predicar pecadores en manos de un Dios airado, podríamos hablar de Dios en manos de pecadores airados. Hoy el hijo pródigo es Dios, el que se ha ido de todos y que nosotros le estamos poniendo condiciones para regresar. Él regresa arrepentido, pidiendo un espacio. Por favor, acéptame, yo voy a ser bueno contigo. Por eso el evangelio que hoy se predica es el evangelio de el Dios bueno, el Dios bonito, el Dios cariñoso, el Dios amigo. Y eso es verdad. Dios es bueno, más bueno que todo lo que podamos decir, más cariñoso que todo lo que podamos decir, más amor que todo lo que podamos imaginar. Sin embargo, cuando solo enfocamos un aspecto del carácter de Dios y no miramos el conjunto, holísticamente el carácter de Dios, tendemos a un extremo u otro. El mundo se divide entre los que ven a Dios como un monstruo al que no se quieren acercar, o a los que ven a Dios como uno más al que no vale la pena ni siquiera. ¿Qué se ha perdido?
se ha perdido el equilibrio de ver a Dios como el Dios temible. Quiero que vayan conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 17. Deuteronomio 10 del 17. Porque el Señor tu Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores, es grande, poderoso y ¿qué más? Y temible. Mi Dios es un Dios como temible. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 58. Deuteronomio 28, 58. Dice, si no eres cuidadoso, si no eres atento, están leyendo conmigo, a observar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, a temer su ¿qué? Su nombre temible, el Señor tu Dios. Nehemías 1:5. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Leemos. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? ¿Alguien puede? Nehemías 1:5. Te busco a ti, Señor del cielo, el grande y qué más, y temible Dios, que preserva el pacto con misericordia por estos quienes te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cómo se le llama a Dios? ¿Dios cómo? Dios grande y temible. Salmo 99, versículo 3. Alaben tu nombre, grande y ¿cómo? Grande y temible. Él es santo. Aquí se presenta constantemente al nombre santo y temible de Dios. Claro, yo no estoy propulsando para que usted se aleje de Dios con temor, pero hay un temor que es correcto. Que el no tener ese temor hace que el hombre caiga en pecado por jugar con Dios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, esa reverencia hacia Dios de decir estoy ante la presencia de Dios. ¿Por qué los hombres hoy no obedecen a Dios? ¿Por qué los hombres hoy toman a Dios como una cosa cualquiera? Porque no lo reverencian, porque no han tenido un encuentro con Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 19, Dios le dijo al pueblo, versículos 10 y 11, santifíquense hoy y mañana y laven sus ropas, porque al tercer día Jehová aparecerá a la vista de todo el pueblo. Y dice el verso 16, que Dios apareció, Éxodo 19, Dios apareció en el monte Sinaí y un elemento ocurrió. Al tercer día, en la mañana, hubo ¿qué? Truenos, relámpagos y voces y una nube espesa, y en la montaña una fuerte voz de trompeta. Y así el pueblo estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo quedó el pueblo? Ustedes están leyendo conmigo por casualidad. Yo soy el único leyendo. El pueblo estaba temblando. Todo el pueblo estaba ¿cómo? Temblando. Y usted dirá, a mí no me gusta esa imagen de Dios temblando, pero Dios es sabio. Éxodo 20, 18 dice que cuando Dios acabó de hablar,
que Éxodo 20:18, al pueblo oír el trueno, el relámpago, el sonido de la trompeta y la montaña que humeaba, entonces dijo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no ¿qué? No se asustaron oyendo la voz de ¿quién? Oyendo la voz de Dios. Algo pasó en el libro de Hebreos capítulo 12, hablando de ese incidente. Hebreos capítulo 12, el apóstol nos da un detalle especial. Hebreos capítulo 12, voy a leer el verso 21. Hebreos 12, 21, dice: y tan terrible, ¿están leyendo? Y tan terrible fue lo que Moisés vio, que dijo: estoy como espantado y temblando. De modo que Dios, al aparecérsele al pueblo, lo hizo de una forma que el pueblo tembló. Cuando yo era más joven, así mejor. Cuando yo era más joven, presencié ciertos actos de violencia. Ciertos actos de violencia. Y yo digo que esos actos de violencia, ustedes no se imaginan, pero fuertes actos de violencia. Yo digo, violaron mi mente. Es tan tal que hasta hoy yo tengo pesadillas. Hasta hoy. Por cosas horribles que quedaron en mi mente. Eso crea, esos actos crean un trauma. Algo que te marca, que quedó ahí. Cuando tú tienes un trauma, es como que la mente se foca, se quedó estancada, como dicen los boricuas allá, estoqueada. Y a ti te es difícil. Cuando eso llega a tu mente, como que es difícil olvidarlo. Difícil sacarlo de la mente. Porque fue algo que te marcó. Fue un trauma. Dios, estoy poniendo esto como un ejemplo para que sirva de analogía. Nosotros hemos tenido problemas pensando en Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que estás orando algo así? A ver si te ha pasado así. Querido Dios, eso es en tu mente. Querido Dios, gracias por el día de hoy. Bendice a mis hijos. Bendice a Juana. Oye, de paso, Juana, yo no la llamé hoy. Oye, sí, la voy a llamar ahorita. Oye, eso fue por fulano que no la llamé. Y la mente se va por ahí. Y al rato te das cuenta que tú estabas orando. ¿Te ha pasado eso? Ay, yo me siento tan feliz, yo no soy el único. ¿Te ha pasado eso? Que estás orando y de repente la mente se te va. Como que es difícil concentrarte en Dios. Entonces Dios, que conoce la mente humana, cuando Él se le apareció a los israelitas, no se le apareció como un viejito que venía: hola, ¿cómo están? Aquí tengo 10 sugerencias para ustedes, para que se acuerden de mí. No, Dios se apareció, como dice Deuteronomio 33, con millares de ángeles.
Se apareció con todo el sonido del cielo, con todo poder, con toda gloria, con fuego, relámpago, terremoto, que los israelitas cuando vieron eso se estremecieron, quedaron traumatizados, porque Dios no quería que nunca se olviden de Él. Te digo por qué se te es difícil concentrarte con Dios, porque en tu mente Dios es una idea, no es una persona con la que estás hablando. No estás teniendo un encuentro con Dios real, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, crea que Él está ahí. Los que se han encontrado con Dios no se están encontrando con un concepto. Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y arriba de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice el texto: los quiciales de la casa, ¿qué hicieron? Estremecieron a la voz del que clamaba. Isaías dice: ay de mí que soy muerto, que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. Isaías, cuando vio a Dios, temió por su vida. Elías, Primera de Reyes 19. Elías en Primera de Reyes 19 dice: vino un gran viento, vino un gran terremoto, vino un gran fuego. Dios se apareció de forma que era imposible olvidarla. Jacob, Génesis 32, peleó con Dios y quedó cojo. ¿Recuerdan eso? Para que toda la vida te acuerdas que me viste. Saulo vio a Jesús y quedó ciego. Era imposible olvidarlo. Te digo, ¿por qué te olvidas con Dios? Porque no te has encontrado nunca con Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. No has tenido un encuentro con el Dios temible, un encuentro real con la gloria de Dios. Tú te has inventado un Dios bueno, amigable, para hacerte amigo de ese. Oh sí, la oración es hablar con Dios como un amigo, es cierto. Orar es hablar con Dios como un amigo, pero la Biblia, la única persona que dice que fue amigo de Dios es Abraham. Y mira cómo Abraham hablaba a Dios. Ser amigo mío es nada, pero ser amigo de Dios, es cierto, hay que contarle todo, pero Él sigue siendo Dios. No es rebajar a Dios a mi nivel, es yo tratar de subir al nivel de Dios. No podemos hacer de Dios una cosa a nuestro antojo, una imagen de nuestra propia imaginación. Oramos y oramos con nuestra propia mente, porque no hay un encuentro real con el Dios temible y poderoso. Y como no hay un encuentro real con ese Dios, entonces nos es muy fácil desagradar a ese Dios. Porque si ese Dios es una imagen de mi imaginación, es fácil para mí desagradarlo. Simplemente, yo no estoy en Dios ahora. Punto. Como alguien, fulano, hazme esto, no estoy en ti. Han oído la expresión, ¿verdad? Así con Dios. No estoy en ti ahora, aunque no se lo decimos a Dios directamente. Y cuando queremos, entonces nos acercamos a Dios. Cuando lo necesitamos, nos acercamos a Dios. Pero Dios sigue siendo el Dios santo, grande y temible. Yo no te estoy diciendo para que le tengas miedo a Dios, sino para que temas a Dios. ¿Para qué? Para que temas a Dios. Porque solo los que han tenido ese encuentro con Dios verdaderamente obedecen a Dios. El principio de la sabiduría es ese temor a Dios, que no es miedo, pero es una reverencia que dice: estoy ante lo más grande, yo soy nada ante su presencia, estoy ante Él, estoy ante lo más grande en el universo y debo agradarle.
Eso se ha perdido hoy. Culpable nosotros los predicadores. Nosotros los predicadores le hemos dado a Dios la peor publicidad. Nosotros vendemos a Dios como si fuera baratija barata. Por favor, cómprenlo. Por favor, hay alguien que acepta a Cristo. Por favor, ven. Por favor. Ese no se me parece a Jesús, que habló palabras correctas. Y cuando Pedro dijo, estás hablando duro, dijo, ¿te quieres ir también? ¿Recuerdan eso, Juan 7? Nosotros hemos vendido a Dios como el Dios que me tiene pena, como que yo le tengo que tener. Los pecadores se paran a un llamado como que le están haciendo un favor al cielo. Señor, te voy a aceptar por fin. Hermano, tú y yo estamos perdidos. Estamos destruidos sin Dios. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Y nos sentimos orgullosos de lo que somos y como que le hacemos un favor a Él. Como dice el camino a Cristo, ¿qué es lo que damos cuando damos todo? Un corazón podrido, dañado, lleno de maldad y de problemas. Y Dios me lo quiere dar puro, refinado y santificado. Y con todo lo rechazamos. Me avergüenzo a decirlo. Porque Dios hoy es el que ruega. Predicadores hemos dañado a Dios. Presentamos al Dios bonito. Tú le hablas a la gente de aceptar a Cristo y dicen, no, Dios es bueno conmigo, yo tengo a Dios. Porque ellos se imaginaron eso. Ellos mismos se inventaron una teología. Dios no me va a hacer nada por eso. Dios no. Ellos se imaginaron eso. Y ese Dios de su imaginación, así como los antiguos creaban ídolos de barro, hay personas que nos hemos creado ídolos en nuestra mente y le llamamos Dios y lo adoramos. Y ese ídolo es a nuestra manera. Calla cuando queremos que calla, habla cuando quiere que habla. Lo abandonamos cuando no queremos estar tranquilos, lo buscamos cuando queremos compañía, le hablamos cuando queremos desahogarnos y le tapamos la boca cuando estamos aburridos. Ese es el Dios de hoy. Ese es el Dios de hoy. Pero ese no es el Dios vivo de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor, pero es fuego consumidor, es el Dios temible. ¿Está clara la palabra de Dios, hermanos? Tener ese encuentro con Dios. Ese encuentro real con un Dios real. Si el Dios que a quien tú le hablas es un Dios que tú te lo imaginas, estás adorando un ídolo. Si estás adorando un Dios que cuando oras te sientes que te escalofría, estás hablando con un Dios real. No sé si me doy a entender. Porque ese es el verdadero Dios, alto y sublime. La gente que adora a ese Dios tienen una actitud que le vamos a llamar temor y temblor. ¿Cómo le vamos a llamar? Temor y ¿qué? Y temblor. Por ejemplo, yo no sé cuántas miles y miles y miles de veces he predicado. Mi primer sermón lo di cuando tenía 12 años. Y desde ese momento estoy aburriendo gente. Ya tengo unos cuantos años. Ya tengo 2 o 3 años, desde los 12, 2 o 3 años predicando. Y yo recuerdo la primera vez que prediqué. Yo estaba nervioso, totalmente nervioso. Y estaba nervioso porque yo me sabía todo. Yo no he tenido problema con mi mente mucho hasta ahora. Me sabía de memoria todo lo que iba a decir. De modo que yo no tenía temor. Pero me sentía nervioso porque iba a predicar, iba a hablar en nombre de ¿quién? De Dios. Yo recuerdo. Temblaba. Ahora, a veces voy a predicar. Estoy aquí haciendo cosas, esto y lo otro. Pastor, ya le toca a usted, me pongo el saco y a predicar.
Y eso no lo trae la experiencia. Ya no tengo ni siquiera que pensar que voy a predicar. Me he dado cuenta que mientras más nervioso estoy, más Dios me usa. Las veces que me he visto como, tú te sabes eso, Hermes. No sé si me doy a entender. Porque piénsalo por un momento, yo estoy aquí hablando en nombre de Dios. Y eso es algo grande. Y no se trata de que yo sepa mucho o sepa poco. Yo tengo que, el Dios del cielo va a tomar control de mí para hablarles a ustedes. Y si eso es verdad, entonces no es poca la responsabilidad que hay en mí. Por eso el apóstol Pablo, vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3 dice: y fui a ti, ¿lo están leyendo? Y fui a ti con debilidad y ¿cómo más? Con temor y temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron palabras persuasivas de sabiduría, pero en manifestación del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, cuando fui a predicarles, les prediqué ¿con qué? Con temor y qué. Era porque Pablo no se sabía el sermón. Estaba, ay, me estoy nervioso, ay, me nervioso. ¿Era que no se sabía el sermón? ¿Era que le daba vergüenza, era vergonzoso? No, era porque él sabía que lo que estaba haciendo estaba representando a Dios. ¿Y lo hizo con qué? Con temor y temblor. Eso significa, ¿por qué Pablo temblaba? Porque él sabía quién era Dios y con quién estaba jugando. Y lo hacía, lo que hacía para Dios, lo hacía con temor y temblor. Segunda de Corintios 7:15. Cuando Pablo manda a Tito a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, Pablo mandó a este hombre, ¿qué hacemos? No. Segunda de Corintios 7:15. ¿Lo tienen? Y su amor abunda, o su afecto, dirá su versión, su amor, su afecto. Ustedes me dirán cómo dice su versión. Su cariño abunda más hacia ti, hacia ustedes. Como él recuerda la obediencia de todos ustedes, ¿cómo lo recibieron a él? ¿Cómo? Con temor y ¿qué más? Con temor y temblor. Recibieron al mensajero de Dios. No solo Pablo hablaba con temor y temblor porque estaba hablando en nombre de Dios, sino que la iglesia recibía a los mensajeros de Dios con temor y temblor. Hoy usted vino a ver el predicador y usted dirá, mire cómo son las reacciones de hoy. No me gustó el sermón. Qué bonito predica. Bueno, solo dirán de Gramajos. Usted va al médico, déjeme ver, usted va al médico y le dice, tienes cáncer. Y usted dice, no me gustó el sermón. Un diagnóstico no es para que te guste o no te guste. ¿Sí o no? Ay, qué bonita radiografía. Y ese puntito que tiene ahí. Pero nosotros nos hemos acostumbrado que esto es un espectáculo y el predicador viene a entretenerles. De modo que usted tiene el derecho a decir que es bonito, malo, le gustó o no le gustó. Ahora, si es Dios el que está hablando a tu vida, entonces no es cuestión de tú decir si estás bonito, es cuestión de Dios decir si tú estás bonito. No es cuestión de tú decir si te gustó el sermón, es Dios decirte si le gustó tu vida. No sé si me doy a entender, hermanos. Pero hemos cambiado los papeles.
Ahora, la gente que ha tenido un encuentro real con Dios recibe la predicación con temor y ¿qué más? Y temblor. Y el que predica la palabra de Dios no predica para entretener a la gente, predica sabiendo que está siendo usado por Dios. ¿Y predica cómo? Con temor y temblor. ¿Está clara la palabra de Dios, hermanos? Ahora, la diferencia, vuelvo y repito, está en tener un encuentro real con ese Dios. Temblar ante la palabra de Dios. Vamos al Salmo 2. Salmo 2. Voy a leer Salmo 2:11. ¿Lo tienen? Adorad a Jehová con temor y alegraos con qué. No sé si usted está mirando eso. Alegraos, ¿verdad que sí? No es miedo de que porque está alegre, ¿verdad? ¿Usted puede alegrarse con temblor? Aquí dice, alégrate con temblor. No es que le tengas miedo a Dios, porque dice, alégrate en su presencia. ¿Pero cómo? Con temblor, porque tú estás en la presencia ¿de quién? De Dios. Ese es el verdadero culto, con temor y ¿qué más? Y temblor. Vamos al libro de Esdras, capítulo 9. Aquí encontramos Esdras hablando, diciendo cosas duras. Pero Esdras menciona quiénes fueron los que obedecieron. Esdras capítulo 9, versículo 4. Voy a leer a partir de la mitad del versículo. Lea a partir de la mitad del versículo. Ellos se juntaron conmigo y se juntaron hasta el sacrificio de la tarde. ¿Pero quiénes fueron esos? Aquí habla de un grupo especial. Versículo 4 al principio. ¿Todos? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron esos? Los que temían, dice alguna versión. La mía dice los que temblaban. Los que temblaban ante la palabra de Dios. Temblar ante la palabra de Dios. Dios habló, hay que obedecerle. Capítulo 10, verso 3. ¿Lo tienen? Vamos a hacer un pacto con nuestro Dios y alejarnos de las esposas y los hijos. Eso está hablando de matrimonios ilícitos. De acuerdo al consejo de Jehová. Para estos, ¿quiénes? ¿Para estos quiénes? ¿Están leyendo Esdras 10? Para los que temen, mi versión y el original hebreo dice los que tiemblan al mandamiento de nuestro Dios. Los que tiemblan al mandamiento de nuestro Dios. O sea, gente que cuando Dios habla, tiembla. Ese es el que Dios quiere. Cuando Dios habla, tiembla. Vamos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 5. Isaías 66, versículo 5. Dice, oye palabra de Dios, tú que quién. Quien tiembla ante la palabra de Dios. ¿Lo están viendo? Ahora quiero que lean el verso 1 y el verso 2.
Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Imagínate. Dios está sentado en el cielo, es su trono, y la tierra es donde Él descansa los pies. Es un Dios grande, ¿sí o no? Imagínate que tú andes caminando y te encuentres con una persona de 20 metros, de ese tamaño. Mira, yo voy en la noche, me encamino y me encuentro con un hombre del tamaño de este edificio. Y como dice mi hermano, con el talón de mi zapato me hago el cerquillo aquí atrás, corriendo. Del miedo. Pero Dios es más grande. Dios es más temible. Hola Dios, ¿cómo tú estás? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me vas a edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Por ellas todas han llegado a ser, declara el Señor. Y dice el final del verso 2, pero a este miraré. ¿A quién mirará el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu. ¿Y quién más? Y el que tiembla ante mi palabra. ¿El que qué? Tiembla cuando Dios habla. Yo no le estoy tratando de meter miedo con Dios. Lo que le estoy diciendo es que Dios es más grande que tú. Dios es un ser poderoso. Dios merece nuestra reverencia, nuestra adoración. Vivir es para su gloria. Él nos creó. Tenemos que vivir para agradarle. Cuando Él habla, la persona que siente su presencia tiembla. Si tú no tiemblas, es porque no estás en su presencia. Y Dios dice, voy a buscar el humilde, el que tiembla en su palabra. Les dejo con el último verso. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Leemos. Así entonces, amados, así como has siempre obedecido, no con mi presencia, pero también en mi ausencia. ¿Están leyendo? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Note que la palabra temor y temblor no es por casualidad que está en la Biblia. Ven que está clara. Es algo que lo hemos olvidado. Y es, honrad al Señor con temor. Alegraos con temblor. Buscad vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, fui a ustedes con temor y temblor. Recibieron a Tito con temor y temblor. Pero hoy lo menos que hace la iglesia es temer y temblar. Yo no quiero que tú temas porque tu imagen de Dios es mala. Yo quiero que tú tiembles porque su presencia real entre a tu vida. ¿Te parece? Y usted dirá, ¿qué voy a hacer? Dios está tan dispuesto a revelarse para los que realmente quieren. Dios le dijo a los israelitas, prepárense que me les voy a aparecer. Moisés hablaba con Dios cara a cara y con todo y eso le dijo Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Recuerdan eso? Y el Señor le dijo, no me verá hombre que y vivirá. Con todo Dios se le apareció a Moisés. Y dice que su espalda se le mostró y Moisés clamó. Y Dios lo escondió en la peña para que no muriera. ¿Por qué no le dice, Señor, muéstrame tu gloria?
Yo no quiero seguir adorando ídolos. Yo quiero comenzar a adorar a un Dios verdadero, poderoso y temible. Yo quiero tener un encuentro real contigo. Un encuentro real con el Dios de Elías, con el Dios de Isaías, con el Dios del Sinaí. Yo quiero tener un encuentro, saber que tú estás en mi vida. Cuando eso pasa, hermano mío, nunca podrá salir de tu mente la idea de la gloria y la presencia de Dios. Y vas a obedecer con temor. Y vas a alegrarte delante de Él con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Hermanos, en una comida hay de todo, ¿verdad? El sábado pasado les hablé del amor bello de Dios. ¿Recuerdan eso? No recuerdan porque no estaban. Hablé del amor de Dios, que nada nos separará del amor de Dios. Dios es un Dios que nos ama. De modo que no tomen este sermón como un solo lado de la moneda, ¿verdad? Dios es bonito, Dios es especial, pero hemos llegado a faltarle el respeto. ¿Por qué no decirle, Señor, muéstrame quién tú eres realmente? El Señor lo va a hacer. Hay momentos en mi vida donde yo he sentido la presencia de Dios y me ha dado gozo, pero también me ha dado miedo. Porque hay alguien más grande que yo en el espacio. Dios se va a revelar a ti. Y desde ese momento tu vida va a ser otra totalmente. Yo estaré orando esta semana para que todo el que le pida eso a Dios lo reciba. Pero pídele, Señor, muéstrame tu gloria. Que Dios te guarde. Amén.